Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están? Bueno, pues aquí un videito más de información, orientación y soluciones. Por favor, les pido, por favor, que se suscriban al canal de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre para las personas que quieran tener información, orientación en cuestiones migratorias y cuestiones legales en México. Hablar de migración es hablar de dónde me caso. Me caso aquí, me caso en Estados Unidos. Hablar de migración es hablar de cuál apellido me voy a poner, me pongo el de mi esposo o me pongo el mío. Hablar de migración es hablar de que me cometieron un delito en Estados Unidos, pero me regresé a México y ahora quiero regresar a Estados Unidos, pero quiero regresar de forma legal. Hablar de migración es hablar de los delitos que nos cometen los ciudadanos americanos, los residentes permanentes o personas que no son residentes permanentes ni ciudadanos americanos en Estados Unidos, pero nos cometen delitos graves dentro de Estados Unidos, pero muchas veces las personas cometen el error de, sin informarse, sin orientarse, regresarse a territorio mexicano o a su país de origen. Vamos a hablar de uno de los temas muy importantes, que son la visa VAWA. Para emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica hay diferentes tipos de visas, pero las más conocidas, las más socorridas son las visas de turista. Pero hay más, hay más. A ver, dice Luz Silva Alfaro Benítez, quiere hablar con nosotros. Ok, le vamos a dar la entrada a la señora que quiere hablar con nosotros. Por mientras les digo que este video es para hablar de VAWA. VAWA es una de las visas que puedes utilizar, es una de las visas que puedes utilizar para regresar de forma legal a Estados Unidos de Norteamérica si tú fuiste víctima de un delito dentro de Estados Unidos. Es la visa VAWA. Se está confundiendo mucho la gente entre la visa VAWA y la visa U. La visa VAWA es para proteger, o sea, es una visa muy completa, es una visa muy amplia, porque mediante el mismo formulario se puede solicitar la visa para viudas y viudos de ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos y que perdieron a su esposo ciudadano y no tienen documentos, o que vivieron en Estados Unidos, se regresaron a México o su país de origen y quieren pedir una residencia legal sin que esté el esposo, o son esposas de ciudadanos americanos que nunca, esposas o esposos de ciudadanos americanos que nunca vinieron a Estados Unidos, pero que estaban casados con un ciudadano americano, pueden pedir una visa de viudo o de viuda, y viene en el mismo formulario que la visa de VAWA. La visa de VAWA fue implementada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para todas aquellas las víctimas de violencia doméstica, de violencia por parte de un ciudadano americano, o de sea su papá, sea su esposo, sea su hijo. Entonces hay que ver la manera. Esta visa VAWA, vamos a hablar de la visa VAWA para esposas y esposos de ciudadanos americanos nacidos o por naturalización. No me vayan a salir con que yo soy víctima de violencia doméstica en México y mi esposo es ciudadano americano. No, señores. Estas visas, como todas, tienen características y requisitos que se deben de cumplir para poder tener el beneficio de solicitar una visa. Entonces, fíjense bien, si tú eres esposa o esposo de ciudadano americano, o te acabas de divorciar de un ciudadano americano, vives en Estados Unidos o viviste en Estados Unidos, y en Estados Unidos el ciudadano americano te maltrató, te trató como que si fueras una indocumentada o indocumentado, te llevó a Estados Unidos y te cobró todos los días, siendo esposa o esposo, te cobró todos los días lo que pagó del coyote, lo que gastó en ti. Si es tu esposo o esposa ciudadana y que diario te dice, no, tú eres la ilegal, tú eres la indocumentada, tú no puedes hacer nada, tú sin mí no haces nada. Si tú eres esposa, esposo de ciudadano americano, que dentro de Estados Unidos te llevaba a la tienda y no te daba dinero para que compraras en la tienda, sino que se compraba todo lo que él quería comprar, como lloviznando, ¿ya saben? Entonces, eres víctima de violencia.
Mucha gente, cuando venimos a Estados Unidos, no sabemos, no conocemos cuál es la violencia, porque en México la violencia es que te agarran a cachetadas, a galletazos o como le quieras decir. Para mexicanos eso es la violencia, pero para Estados Unidos, ahora ya quieren copiarle a Estados Unidos porque ahí se copian y en Estados Unidos no. En Estados Unidos es violencia verbal, ya es violencia doméstica. Violencia psicológica ya es violencia doméstica. Violencia de sometimiento ya es violencia. Entonces, hay que saber qué es la violencia, cómo Estados Unidos y más el Departamento de Inmigración entiende el concepto de violencia. Entonces, una vez que tú ya sabes qué fue lo que pasó, qué fue lo que te hicieron, entonces tienes que buscar a un buen especialista en materia de inmigración para que tú puedas hacer valer todos y cada uno de tus derechos, convirtiéndolos en un beneficio migratorio. Lo que se deben de meter en la cabecita es que emigrar no es un derecho. Tener una visa de turista no es un derecho. Tener una visa de residente no es un derecho. Tener una nacionalidad estadounidense por naturalización no es un derecho. Son beneficios migratorios que tú tienes que trabajar para lograr esos beneficios migratorios. Entonces, aquí, por eso se llama hablando claro, porque vamos a hablar claro. Los Dreamers no son víctima de nadie. Los Dreamers o los DACA son víctima de los papás que los trajeron siendo menores de edad a Estados Unidos. Los que tienen TPS, ya se andan peleando los hijos acá, los que tienen TPS no tienen ningún estatus legal. Los que tienen DACA no tienen un estatus legal en Estados Unidos. Hay que hablar las cosas como son para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, si tú eres esposo, esposa de ciudadano americano, aunque seas del mismo sexo, ¿sí? Tienes el beneficio de solicitar una visa VAWA si fuiste víctima de golpes, amenazas, chantajes, no quieres denunciar. La visa VAWA es diferente porque si tú no quieres denunciar a tu esposo o tu esposa ciudadana, no hay necesidad de que los hayas denunciado. Basta con tener los comprobantes para demostrar que fuiste víctima de eso. Visas de turista, pues no. Citas para visas de turista no hay en los consulados hasta el 2023-2024. Besitos y bendiciones.